Señoras y señores, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast Icónicas, porque por aquí no pasa cualquiera, aquí solo pasa lo que se vuelve icónico. Obvio que sí. Estoy en esta tarde, obviamente el icónico no se hace solo porque estoy con mis compañeros Cami Ibaceta y Pablo Retamal. Y nuestro primer capítulo va a consistir... vamos a desmenuzar un poco lo que es la cultura pop, pero nos vamos a enfocar en un autor llamado Aníbal Quijano y vamos a descolonizar la cultura pop. ¿Y quién diría que en el 2025 Quijano sigue todavía tan vigente? Es verdad. Es muy verdad. Sí, así que bienvenidos y bienvenidas a Icónicas, porque por aquí no pasa cualquiera, solo lo que se vuelve icónico. Empecemos a hablar del tema, ¿no? ¿Les parece? Sí, por supuesto. Bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de música, de cine, de fútbol, redes sociales y publicidad, pero también de historia, de identidad y representación, porque todo comunica, aunque no siempre lo notemos, ¿o no? Así es. Por supuesto. Bueno, y en este primer capítulo queremos profundizar acerca primero de conocer quién es este señor que tenemos atrás. Así que, Pablo, si nos explican quién es Aníbal Quijano. Les cuento brevemente quién es Aníbal Quijano. En este primer capítulo queremos profundizar en una teoría clave de un pensador latinoamericano, ¿cierto? Aníbal Quijano y su concepto de colonialidad del poder, o neocolonialismo, como le hemos llamado también, una idea que nos ayuda a entender por qué el sur global sigue siendo visto como lo secundario, incluso en la cultura pop. Mira, ¿y cómo se traduce en lo que consumimos en el día a día? La Cami lo dijo, en la música, en el fútbol, exacto, en las redes sociales, en los colores que utilizamos, en el marketing. En el marketing. En verdad es en la sociedad misma. O sea, finalmente la colonialidad existe en nuestra sociedad y en todas las expresiones de nuestra sociedad. Inclusive en el fútbol. Inclusive en el fútbol también. Oye, para comenzar, ¿les parece que vayamos al ámbito de la música? Y nos vamos a ir con este señor icónico del reggaetón, Daddy Yankee. ¿Y por qué nos quisimos fijar en él? Porque el reggaetón ha sido una de las principales exploraciones musicales que fueron en su primera instancia consideradas como vulgares, como poblacionales, como que lo más marginal escuchaba reggaetón. Pero la verdad es que hasta que los artistas de América del Norte, como por ejemplo Justin Bieber, hizo esta colaboración junto con Daddy Yankee y Luis Fonsi de esta canción re archiconocida como Despacito, la verdad es que con eso recién el reggaetón pudo optar a tener un puesto tan importante en los rankings mundiales y a su vez dar paso también a artistas como por ejemplo Bad Bunny, que con Drake le hizo 2 frases a una canción a Bad Bunny y Bad Bunny despegó a nivel mundial. Explotó. Entonces sabemos que todavía esto está dentro de lo que es la colonización. Tenemos que esperar a que vengan de América del Norte, de Europa, de cualquier otro continente, decirnos que cantamos muy bonito y que queremos colaborar para que esto pueda resonar. Y sacarnos del anonimato. Exacto, y de hecho ahora es uno de los géneros más escuchados en el planeta. Pero mira, la pregunta es la siguiente: ¿por qué necesitamos pasar por el filtro del norte para lograrlo? Claro, Quijano lo explica así, como una forma de colonialidad cultural. El valor simbólico no está en el origen, dice, sino en la aprobación desde el centro. Y eso sigue reproduciendo esas jerarquías. Mira, imagínate que lo mismo ocurre cuando estos productores europeos ya toman las raíces argentinas, o sea, las raíces antiplánicas. O sea, yo he visto que hay algunos que han llevado las canciones de los Jaivas, por ejemplo, y la han remasterizado y las tocan en las discotecas más Ibiza, y las más renombradas, las más icónicas, y fíjate que eso se considera para ellos como vanguardista, pero si lo hacemos nosotros, ¿cómo se considera? Se considera como típico, como algo local. Algo como folclórico. Bueno, de hecho yo, ustedes, para que ustedes sepan, yo viví en Madrid un tiempo, y recuerdo que una vez fui a una especie de celebración que se llamaba
San Isidro, que duraba 3 días, una cosa así, un fin de semana entero, y dentro de eso fuimos a una especie de mercado que ya no era un mercado, sino que se ocupaba con finalidades más artísticas. Y ahí entramos por los pasillos del mercado y había un DJ y tenía puesto electrocumbia. Y yo dije, no puede ser lo que estoy escuchando. Esto fue como en el 2016, de hecho, más o menos. Y dije, ¡ay, qué divertido! Porque, claro, para nosotros en ese tiempo la cumbia es algo muy, muy nuestro, muy, entre comillas, chabacano, pero allá era visto como la nueva tendencia musical, pero porque estaba pasada por este filtro electrónico, como esta europeización de algo muy nuestro. Y no, imagínate también que esto lo llevamos, por ejemplo, a Los Prisioneros. ¿Ya? Los Prisioneros fue una banda muy reconocida a nivel nacional, a nivel latinoamericano, para qué decir, pero ¿por qué no logró salir de las fronteras? ¿Por qué no logró pegar como pega aquí? ¿Y por qué tuvimos que recibir, por ejemplo, a grupos como los Rolling Stones, por ejemplo, o como la misma... Que influenciado ampliamente nuestra música pop y rock. Muy influenciados, o también los temas más pop, o sea, vemos en la misma Mon Laferte. Mon Laferte tuvo que ir a hacer carrera ya en México para poder optar a tener un reconocimiento bastante importante. ¿Y por qué no hicimos lo mismo cuando el fenómeno de Adele se hizo presente aquí en nuestro país? Lo adoptamos inmediatamente, no tuvo que pasar casi por ningún proceso ni esperar un par de meses, sino que sonó una canción, y dijeron, Adele es una artista británica, perfecto, lo tomamos inmediatamente. Pero en el caso de Mon Laferte, ella tuvo que hacer todo al revés, tuvo que irse a México y volvió a Chile ya con una batería bastante importante y una maleta bastante importante con ella de éxito. Ahora, yo debo decir que igual, por ejemplo, con los nuevos artistas está pasando algo súper interesante. Por ejemplo, con Bad Bunny. Bad Bunny, si bien es un artista de música urbana, él está y lleva años. Yo creo que, no recuerdo qué año fue, el 2019 puede ser, que hubo algunas protestas en Puerto Rico y él dijo, voy a dejar de hacer música porque me voy a dedicar a defender a mi isla, a mi país. Y de hecho, la gira que está haciendo ahora con su disco nuevo, debí tirar más fotos, él, para poder lograr hacer que su país obtenga mayores recursos, porque ellos son un país que está anexado a Estados Unidos, pero finalmente Estados Unidos tampoco hace mucho por su país, él armó una gira donde puso muchas fechas en Puerto Rico para que los extranjeros, los latinos, y la gente de alrededor del mundo fuese a Puerto Rico a consumir lo local. Y eso me parece súper importante y es un hito también que, aunque pensemos que la música, que el reggaetón sobre todo es algo muy banal, etcétera, existen artistas que quieren valorizar su latinidad y su localidad. Exacto. Y eso es súper importante. Es una forma de decolonizar muy, muy importante. De hecho, Bad Bunny en su último álbum ha hecho un rescate de música tradicional de su país, pero eso lo tuvo en condiciones de hacer una vez que ya es una de las estrellas más consolidadas del planeta. Exactamente, y de hecho para atreverse inclusive a parodiar un poco la forma de Trump en el último video que se estrenó hace súper poquito, hace como 3 días, y que fue justamente para el 4 de julio. El 4 de julio se estrenó el video y hace una parodia de Trump que realmente está icónica. Sí, icónica, total y absolutamente. Sí, me gustaría dar un último ejemplo de música, así que podemos darlo antes de pasar al cine. Que hay un jazzista, no sé si ustedes conocen, que se llama Gato Barbieri, que es uno de los jazzistas más importantes de Argentina. En Argentina se lo consideraba demasiado latino, sus críticos, pero en Europa se lo consideraba que no era suficientemente latino. Bueno, a mí me pasó eso. De nuevo vamos a hablar de mi experiencia en Madrid. Cuando yo vivía en Madrid, yo estudié un máster en artes escénicas y ahí tenía compañeros de muchas partes del mundo y tenía un compañero peruano que es bailarín y que se educó estando allá. Él ya grande, o sea, salió de Perú ya siendo un adulto, se fue a estudiar allá. Y hizo una coreografía para honrar a uno de los psicólogos que había muerto hace muy poco, de la Universidad Complutense de Madrid.
creo, no lo recuerdo bien, sí, la Universidad Complutense. La cosa es que dentro de todo eso yo tenía que hacer recitar un poema, que caminante no hay camino, se hace camino al andar, etc. Y el resto después bailaba y yo aparecía. Y quien dirigía era también uno de los psicólogos, también un académico, una eminencia dentro también del campus. Saludos a los psicólogos a todo esto. Y va, exacto, y va y me dice, ¿sabes qué? Puedes decirlo, pero más chileno. Y yo así. Y yo vivía con puras chilenas allá en España, por lo tanto tampoco es que yo hubiese perdido tanto mi acento. Pero me dijo, hazlo con más acento chileno. Y yo así, pero ¿con qué más acento quería? Ya, pero bueno, entonces, pero fue eso, fue como, pero espera, ¿cómo no sé qué está pasando conmigo entonces que no se está notando mi latinidad? ¿Será que estás hablando un poco con acento español? Pues a lo mejor ahora, claro, una que actriz se cree zamorano y empieza inmediatamente a adoptar. O a los Alexis Sánchez, que también en su momento también hablaba así. Oye, para cerrar este capítulo de la música, yo quiero referenciar a alguien que creo que hemos hecho como todo al revés muy parecido a la historia de Mon Laferte, y que me tocó hace súper poco, junto con la Cami, ir a ver a Madama Butterfly en el Teatro Municipal, que a todo esto vayan a verla porque está realmente una joya. Con vuestra queen. Con nuestra queen Verónica Villarroel, y que justamente quiero hablar de ella. A quien conocí yo personalmente alguna vez. Bueno, nosotras también la hemos conocido bastante de manera personal. Muy personal. Es impresionante ver el nivel que Verónica Villarroel ha conseguido en estos años. Muy pocos conocen la historia real de cómo ella partió haciendo música y cómo en la ópera se apoderó de su vida, de su identidad, etcétera. Pero ella es más reconocida en el escenario extranjero más que acá en Chile. De hecho, fue hace mucho rato atrás, el último festival que animó Felipe Camiroaga, que en paz descanse, ahí fue reconocida, le dieron la antorcha, las gaviotas, etcétera. Pero muy pocas personas sabían que, por ejemplo, volvía Madama Butterfly después de 10 años de no haber estado en cartelera acá en nuestro país, y que finalmente Verónica Villarroel, después de tanto tiempo que personificó a Butterfly, en este caso Shoshan, fue que ahora ella es directora escénica de la ópera, y que le dio un giro total y absolutamente al escénico, al cómo transmiten e interpretan cada uno de los artistas que están en el escenario. Entonces uno se da cuenta y dice, claro, o sea, veneramos más a una Dua Lipa, ya que a un artista que finalmente es casi es una rockstar de la ópera. Exacto. No, yo les comentaba. Pero Entre Riu se llena, claro, llena los Movistar como quieren. Exacto. Yo les comentaba que hay un documental sobre Verónica, filmado por Lidia Bendersky, que es la directora. Sí. Les recomiendo verlo porque es muy interesante lo que ha hecho con su carrera. Sí, ahora el que está despegando también ahí, como para que lo vayan a ver también, es el Paolo Bortolameoli, que también se dio como una vuelta bastante larga. De Rey de Corazones, entiendo. Y es uno de los directores de la Orquesta Filarmónica Santiago más jóvenes que han estado, y que también fue jurado del Festival de Viña este año. Por primera vez, exacto, un director de música clásica, que a él no le gusta hablar del concepto música clásica, fue llamado a ser presidente del jurado de un festival internacional. Así que es donde vemos que la evolución ha ido fomentando el tema, pero todo tiene que ser traído del extranjero finalmente, y volvemos a caer en el colonialismo. Exacto. Bueno, hablemos de cine. No, para terminar nomás, como decían ustedes, sigue siendo muy común que los artistas nacionales, para poder figurar a nivel mundial, tengan que irse a Miami o fuera de Chile. Por supuesto. Es lamentable eso, pero bueno. Bueno, pero continuemos. Daddy Yankee, un fiel ejemplo también. Daddy Yankee. Un fiel ejemplo también de un Latino Power, pero que también tuvo que pasar por muchas cosas antes de. Bueno. ¿Hablemos de cine? Sí, por favor, hablemos de mal ejemplo, o sea, el buen ejemplo, pero también pésimo ejemplo,
sobre colonialismo, que es la película Emilia Pérez. Emilia Pérez fue una película que durante todo el 2024 estuvo ganando premios en Cannes, que dijeron, oh, qué gran película, etcétera, etcétera. Y en el momento en que salió en el cine en Latinoamérica, fue como una cachetada hacia nuestra latinidad. Primero porque es una película hecha por 2 directores franceses que habían estado 1 o 2 semanas en México y que quisieron hablar sobre un tema súper delicado, que es la desaparición forzada de personas por culpa del narcotráfico. El problema de la película radica en que tú ves una película que está de principio a fin estereotipando a la gente, al pueblo mexicano. Y es muy lamentable porque termina convirtiéndose en un insulto. Es como si alguien viniera a hablar de nosotros de épocas dolorosas, como puede haber sido la dictadura o el estallido social, pero viniera y hablara de, no sé, de temas que ni siquiera están terminados. O sea, habla de narcotráfico, habla de identidad de género, habla de amor, habla de qué es lo bueno y qué es lo malo. En verdad, una de mis grandes críticas como artista es que finalmente esta película habla de todo pero no habla de nada. Y es muy triste y terrible porque termina banalizando una problemática social bastante importante. Y finalmente yo no puedo decir nada bueno de esta película porque siento que es un insulto. Y también demuestra un poco esto del colonialismo, de que finalmente puede venir un europeo y hacer lo que quiere porque tiene dinero. Exacto, y le bastan 2 semanas para conocer una realidad, haciendo que eso es imposible, para conocer la realidad de un país. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poco cómo fue la reacción de los mexicanos después de haber visto a Emilia Pérez. De hecho, fue tan insultante que una chica llamada Camila, una chica trans, decidió hacer su propio musical, muy al estilo de Emilia Pérez, que se llamó Joan Sacre Bleu. Y ella convocó a través de un Patreon a mucha gente, juntó el dinero, armó canciones que son mucho más pegajosas que las de Emilia Pérez, y creó una historia tan absurda que yo siento, porque yo vi a Emilia Pérez y también vi la respuesta a esta película, tan absurda, pero que siento que tenía mucho más sentido que Emilia Pérez. De hecho, como la idea era estereotipar a los franceses, los tenía todos con bigote, hablaban solamente del croissant. De hecho, era la pelea entre la industria del croissant y del baguette. Y así iban buscando las canciones más icónicas de esta película de Emilia Pérez, y armaron sus propias versiones. Y yo creo que igual eso también es una buena forma, también venía desde la juventud, de decir, a ver, pongámosle un freno a la gente que quiere hablar de nuestra historia sin saber de nuestra historia. Y eso me parece también súper interesante, porque es una forma creativa, es una forma también que llamó a mucho público y que causó también mucho movimiento y mucho trabajo de opinión, y mucha reflexión también, para decir, oye, ¿hasta qué punto nosotros dejamos que los que vienen desde el norte Europa, sigan creando discursos dominantes frente a nuestras culturas que ya llevan años siendo culturas totalmente independientes de ellos? Claro. Sí, no, y siguiendo como un poco la lógica de esta misma película, lo que me pasa es como ya desde los actores, pues, o sea, estamos hablando que quien personificó y fue la protagonista de esta película española, la Selena Gómez. O sea, la Selena Gómez, lo único latino que es Gómez. Exacto. Es como Gómez. Y la Zoe Saldaña también. Y es súper extraño también. Yo no he visto la película, pero por lo que hemos conversado de ella, etcétera, ver a la Zoe Saldaña en un personaje de abogada estando al lado de un carrito de venta de tacos en la noche, a las 12 de la noche, sabiendo cómo es México a esa hora, que finalmente igual no podéis ni salir, es como, chuta, qué rara la figura, pues. No, es que de hecho no había ni siquiera un estudio de cómo es la sociedad. O sea, hay mejores ejemplos como Encanto. Encanto fue una película que fue pensada, la producción fue a un pueblo colombiano, se impregnó de la cultura colombiana,
contrataron a Lin-Manuel Miranda, que es un compositor de música, cantante, actor latino, nacido en Estados Unidos, pero latino, de herencia muy latina, de puertorriqueña, y él creó las canciones y él le dio el sentido. Si tú escuchas una canción de Emilia Pérez, no tiene ni un sentido, tampoco es como si lo hubiesen hecho con el traductor de Google. Eso es lo más insultante. Y por eso creo que la contrarrespuesta que hicieron estos jóvenes mexicanos es maravillosa, porque finalmente es decirles como... hasta ahí nomás puede llegar, o sea, no te metas, no me insultes. Claro. No. Finalmente es un producto que carece de reflexión profunda, ¿no? Un producto capitalista, finalmente, ¿no? Sí, exacto. de todas maneras. Aquí en la revista Gato Pardo de la película dijo una película descontextualizada y contada así, la película suena inverosímil y simplona. Es que finalmente viene a partir como, de una causa tan importante, ¿no? Es que exactamente, o sea, yo voy a la raíz de la película, o sea, se quiso evidenciar un problema que es ultra, mega latente y que le duele al mexicano, que es el tema del narcotráfico y de las inclemencias que tiene el narcotráfico y que finalmente vengan desde fuera a que se necesite una validación externa para que esto sea reconocido finalmente. Claro, ya emitir un juicio de valor que en realidad ni siquiera... Exactamente. De hecho, el mismo director dijo en una de las entrevistas que dio, él eligió el idioma español Sí, la había escuchado. porque era el idioma que hablaba la gente pobre. Entonces es como, pero amigo, qué flaco favor estás haciendo a la reivindicación de un continente entero. De hecho, es más, la misma protagonista también fue fuertemente cuestionada porque ella también apoyó las menciones que hizo este director. Ahora, es lo que me pasa también, pero me pasa al revés, ¿eh? Yo creo que es un tema como bien chileno el que voy a comentar, pero creo que va como por esa senda, por ese camino. No sé si han visto la película esta que reivindica el tema de el origen de la longaniza. Ya, el origen, si es de San Carlos o de Chillán. Claro, la denominación de origen se llama la película. Denominación de origen se llama la película. Y esta película partió como haciendo distintos procesos en YouTube, ahí muy calladita y qué sé yo, pero fue tanto el impacto que generó que una película con actores desconocidos, hablando de algo que es parte de nuestra idiosincrasia chilena, y que muy pocos sabían de que siempre San Carlos con Chillán estuvieron en la disputa de quién era el dueño de la longaniza, prácticamente, se convirtiera en un boom. Y lo lleváramos a los cines chilenos. Con esto no quiero decir de que a lo mejor va a traspasar las fronteras. ¿Quién sabe a lo mejor si puede traspasar o no las fronteras? Me acuerdo que con la historia de un oso nadie daba un peso por la historia de un oso. ¿Y qué es lo que pasó con la historia de un oso? Un Oscar. Un Oscar. Entonces, es lo mismo que pasa con esto y es lo mismo, el mismo sentimiento, o sea, el sentimiento positivo que me deja esta. O sea, hubieron, por un lado, personas que sí efectivamente se sintieron muy identificadas y otras que también sintieron que era prácticamente una burla, pero es lo que pasa finalmente en esto, Claro. pero que no es el mismo sentimiento que me genera, por ejemplo, esta película, y a ver si podemos también como poner de ejemplo a ella. Barbie. Que una película, pero total y absolutamente icónica, porque marcó un punto en el cual no tan solo se hablaba sino de la mujer, sino que también se le dio alto realce al tema de Ken, pero ahí hay un tema que me gustaría que la Cami pudiese como reflexionar un poco más. Porque también fue como el discurso y la estética. Sí, claro, o sea, igual, bueno, sabemos que Barbie también está hecha a partir de toda una belleza muy hegemónica. O sea, Barbie es rubia, es blanca, sabe hacerlo todo y repite patrones culturales también que tienen que ver mucho con esta idea de ser, valga la redundancia, blanca. Tenemos a Barbie en esa película por un lado y tenemos a la actriz que hace a la mujer... A la América Ferrera. A la América Ferrera, que hace a esta mujer que vive en el mundo real, que jugó con Barbie, que es totalmente todo lo contrario. Y es una lástima cuando en el cine, sobre todo en el cine más
el cine popular, el cine al que todo el mundo va, siga apareciendo el personaje latino como algo más folclórico, como algo mucho más, no sé cómo decirlo, más brutalizado, más... siento que hace mucha falta representatividad también en las películas, porque todos somos distintos, todos tenemos distintos colores, todos somos mestizos finalmente. Sí. Sobre todo los que vivimos en América, sobre todo los que viven, no sé, en América, en África, también en el sudeste asiático. Y es una lástima muy grande ver que todavía se siguen repitiendo esos patrones de lo que significa ser una persona pulcra como Barbie. Barbie es pelo liso, rubia, ojalá delgada, y sabemos que ese tipo de cuerpo no es el que predomina en Latinoamérica, no es el que predomina ni en África, ni en el sudeste asiático. No. Entonces, sí. Y es muy lamentable porque finalmente las palabras crean realidades y repetir este tipo de patrones que vienen desde los 1800 ya es bastante, o sea, paremos Eso ya. es el eurocentrismo narrativo, donde la legitimidad no reside en la historia misma, sino en quién la cuenta y desde qué lugar. El Gato Pardo también dice respecto al acento que se ocupan en la película, volviendo a Emilia Pérez, dice el acento dominicano de Saldaña, que es la personaje. Saldaña, Español de Gascón, estadounidense de Selena Gómez, no solo demuestra que la película está hecha con el norte global en mente, decir que no le importa quedar bien con un público mexicano. También sugieren que no le importa quedar bien a secas. Sí, exacto. totalmente. Y para cerrar un poco lo que es la película Barbie, se dan cuenta que dentro de la misma película, si bien encuentro que estéticamente ya está muy bien hecho y todo, hay un personaje que es este Ken que nadie quiso, que es Alan, ¿ya? Uh-huh. Y que es Alan como que no representa el estereotipo de Ken, ¿ya? Siendo que Ken nosotros lo vemos como rubio, Ryan Gosling, muy Ryan Gosling, pero también habían Ken morenos, Ken japoneses, Ken coreanos, etcétera, pero así todo Alan no lograba encajar como Ken. Entonces al final igual resulta como súper paradójico ya el hecho de pensar, pucha, pero tenemos un sinfín de Ken, pero el Alan no encaja. Y eso también coincide en que hay veces que el colonialismo no significa tan solo el ser de un color en específico, porque finalmente más pesa inclusive la nacionalidad que tú tienes. Claro. Porque hemos visto en la industria también del cine que muchas personas de color son consideradas los mejores actores. Uh-huh. Los mejores actores. Y si ese mejor actor fuese, no sé, colombiano, no creo que tuviese el mismo realce que esa persona de color, ¿cachai? Y me carga decir personas de color, porque todos tenemos colores, dijera que es de Estados Unidos. Claro, exacto. Entonces, ahí un poco también jugar con esa... Bueno, Quijano lo llama la colonialidad del reconocimiento. Exactamente. Algo que no tiene valor por sí mismo, sino cuando lo aprueban desde el centro hegemónico. Mira. Uh-huh. Exacto. Exacto. Bien, ahora vamos a pasar a algo que igual me gusta harto y que tiene harto también de eurocentrismo, colonialismo, todavía un poco de inclusive patriarcado, etcétera. El fútbol. El fútbol. Vamos a pasar al fútbol y vamos a Con dejar Messi, ahí a destaque. Messi. ¿Ya? Messi, futbolista argentino, que nunca jugó en un equipo argentino, a no ser de que fuese la selección argentina, que nunca jugó en un equipo argentino, sino que se nos fue directamente, ¿a dónde? A Europa. Directamente a Barcelona. ¿Por qué? Porque Barcelona, la gente de Europa vino, vio a este niñito que jugaba tan bien a la pelota y que optó por llevárselo para formarlo, para hacerlo del todo bien. Entonces, finalmente es como, no sé, ¿qué opinan ustedes? O sea, fue considerado el mejor del mundo, pero ¿desde cuándo? Claro, desde que empezó a jugar en el Barcelona. Definitivamente. Sí, y ¿sabes qué pasa? Eso pasa mucho
yo siento que también eso también es un poco aprovecharse, porque siento, por ejemplo, en Francia, donde en Francia, bueno, y en varios equipos europeos, donde mucho africano fue nacionalizado para poder jugar los mundiales. Y eso también es fuerte, porque finalmente es ser un poco extractivista, como decir, como, bueno, te tomo para que hagas algo bueno, pero para que me beneficie a mí. Y bueno, y vas a poder ser europeo. ¿Qué más quieres? Es como un poco eso. También están los que son hijos ya de migrantes que nacieron y crecieron ahí. Pero igual es terrible porque, claro, se están fijando en sus aptitudes físicas más que su valor como personas. Ahí tenemos a Mbappé, había otro más, creo que es Mbappé el que se paraba así como Wakanda Forever, casi como que Wakanda Forever, pero como él también, bueno, había uno, no puedo recordar su nombre, pero había uno que también tendía a, cada vez que metía un gol, a adoptar una postura muy africana también para poder visualizar también sus raíces, que él no se olvida de eso, pese a que está en un equipo europeo y que eso. Y lo mismo también que pasa con la Copa América. La Copa América, y que la vamos a ir a mostrar, la Copa América es uno de los torneos más antiguos del mundo y todavía se sigue considerando que la Eurocopa es mejor que la Copa América por un tema de marketing, y aquí entramos también a hablar un poco de lo que es el marketing, del tema económico, de las estrellas que juegan dentro de la Eurocopa. Pero finalmente nosotros también en la Copa América tenemos estrellas. Pues. Tenemos a Messi, por ejemplo, también, que está en la Copa América. Tenemos a nuestros representantes chilenos que también triunfaron en Europa. Un Alexis Sánchez, bueno, anteriormente tuvimos a Claudio Bravo, Arturo Vidal, etcétera. En los 90 a Zamorano, a Salas. Entonces también surge ahí un tema... como que la Eurocopa es la que se sigue viendo como un gran torneo, pero la Copa América es como el torneo de Sudamérica. ¿Cachai? Como ya ahí juegan y todo. Y yo creo que para nosotros, los chilenos, fue muy emocionante el hecho de haber ganado 2 Copas América, pero por un tema de que siempre nos sentimos frustrados porque... siempre perdíamos. Y siento que ahora como que hicimos un fast track y volvemos de nuevo a lo mismo, pero considerando eso creo que tuvimos nuestra época de gloria, pero si lo hacemos un símil, creo que aquí está bien marcada la figura del eurocentrismo, o sea, vemos en la Eurocopa o inclusive en las mismas Champions League, o sea, consideremos que la liga brasilera, por ejemplo, de fútbol es una de las más fuertes a nivel planetario, pero todavía se sigue considerando también que la Champions League es mucho más potente porque están todas las estrellas mundiales. Entonces, también genera ahí un tema bastante importante. Sí, respecto a ese tema, hay varios temas respecto al deporte en general, no solamente en el fútbol, ¿no? Aquí en Chile... estamos pendientes de los campeonatos en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, iba a hablar ahora, estábamos viendo Wimbledon, por ejemplo, y está en todas partes Wimbledon, exacto, Roland Garros también. Pero también vemos la Liga Europea, estamos pendientes de la, ¿cómo se llama? La Copa de Campeones, la Champions, Mundial de Fútbol, el Mundial de Fútbol, estamos pendientes del NBA, del básquetbol estadounidense, o sea, todos vemos UFC, y ocupamos las siglas y todo eso, lo conocemos perfectamente. Todos vemos el medio tiempo, el Super Bowl también. Claro, exacto. Y los equipos nacionales, volviendo al fútbol, perdemos grandes exponentes del deporte nacional porque se lo llevan los gringos y se lo llevan los europeos, ¿no es cierto? Todos quieren triunfar allá. Las ligas europeas concentran la riqueza porque tienen poder de compra, de traer grandes jugadores, ¿cierto? Y para que decir la corrupción de la FIFA, ¿no? Que todos los países quisieran ganarse un mundial de la FIFA porque supuestamente atrae muchos recursos, pero también debemos recordar que muchos mundiales son ganados porque el país tiene la billetera suficiente como para traer ese campeonato. Caso Rusia, caso Qatar, que fue el caso más escandaloso,
donde muchos trabajadores además murieron en el ejercicio de, de la construcción de la radio, sí, claro. Sí, claro, y también ahí hay hay un tema fuerte... bien fuerte ahí, bueno, y cada vez se está haciendo mucho más masivo. Oye, hablemos de alguien que nos representa, así que es como nuestro representante, así... Nuestro orgullo nacional. Creo que está como inclusive dentro de... Despierta pasiones de manera transversal, ¿no? De manera transversal, y además también, no sé, yo creo que ya Cecilia Boloco pasó y él vino a tomar el cetro de Cecilia Boloco. Yo creo que si comparamos a este representante del cual vamos a hablar con Cecilia Boloco, yo creo que Cecilia Boloco fue un primer aproximación a lo que podríamos llegar. Pero muy pequeño comparado a las alturas que ha llegado. Señor Pedro Pascal, y digo señor porque realmente es un señor de todo lomo, caballero, guapo, estupendo, nunca se ha olvidado hablar en chileno. Claro. Ya, de hecho le hizo la otra vez una oda a la palta, a la marraqueta, a la empana de pino. Cuando nombró a todos sus sobrinos y primos, que se la no sé cuánto, la nata, ay, fue muy... Y se lo sabía chileno. todo. Exacto. Todos sabemos también un poco de su origen y el por qué tuvo que salir del país por temas de dictadura. Pero vámonos a la parte como más bonita, y ahí, Cami, te quiero dar el pase para que hablemos un poquito acerca de cómo ha sido este desarrollo, este orgullo nacional, como dices tú. Claro, es que finalmente Pedro Pascal, si bien él por asuntos externos a él y forzadamente tuvo que irse del país, él igual es de los artistas que siempre está nombrando su país, que siempre que, por ejemplo, cuando fue todo el asunto del plebiscito, él fue muy tajante en sus redes sociales de apoyar también desde su casa allá en Estados Unidos, apoyar también el estallido social, apoyar... él siempre ha tenido mucha conciencia de su lugar de origen, y eso me parece bastante... también un buen ejemplo para muchos otros artistas, tal vez más jóvenes, que también tienen raíces latinas, latinoamericanas, para poder empoderarse de su latinidad. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que, mira, voy a usar el ejemplo de Pedro Pascal como también para hablar un poco de lo esperanzada que me siento como persona, de sentir que las cosas van cambiando. Porque tenemos, por ejemplo, a Pedro Pascal, que siempre está nombrando a Chile, siempre está pendiente de lo que sucede en nuestro país. Tenemos a Nati Peluso, que ella si bien desde muy chica se fue a vivir a Madrid, ella siempre habla de Argentina. También tenemos, por ejemplo, Mon Laferte, que todo el tiempo también está hablando y relacionándose también con el contexto de nuestro país. Creo que también tenemos a Bad Bunny, que siempre está reivindicando y poniendo en valor la isla a la cual se le ha chupado todos los recursos naturales que tiene. Creo que también es muy bueno que existan estos referentes potentes para los jóvenes, para que ya el poder se traslade a otros lugares. Para poder finalmente terminar y abolir de una vez por todas esta dominación del europeo blanco, que aún se siente el centro del universo. Con esto tampoco yo quiero demonizar a nuestros compañeros del otro lado del hemisferio, porque si bien cuando yo viví en Madrid, lo primero que un español me dijo fue: discúlpame, perdón por haber hecho lo que hicimos con tu país. Y para mí fue muy bonito, porque dije, yo muy así como, no te preocupes, pero en realidad reflexionando dije como, gracias, porque a lo mejor en el pasado los españoles dijeron, ustedes, gracias a nosotros, tienen el idioma que tienen, o bla, bla, bla. Pero es muy bonito que alguien, un parte, diga perdón por lo que hicimos, porque también es responsabilizarse de lo ocurrido en el pasado. Y creo que es muy bueno, me parece
muy bonito porque también igual, si bien este tema de la colonización y de como de todo esto es triste, es lamentable, pero también existen buenos ejemplos y hay que contagiar también de esto de poder mover estos poderes, de Sí. repartirlos de forma equitativa y de darle valor al resto del mundo también. Claro, o sea, eso es súper importante, pero convengamos también de que por ejemplo, a Pedro Pascal no todo como que le salió muy fácil. Exacto. O sea, él fue primero, o sea, si no hubiese salido en, no sé, en Mandalorian o en The Games of Thrones. En Pero Narcos. sí, que mucho es antes, eso, ya eso consolidado. conoció más. Era consolidado. Ahora, si se dan cuenta, el personaje que hizo en Narcos, ¿qué representa? Al latino violento. Al latino violento, ¿no? Claro. Al Pero latino ahí hay es buen punto lo que tú dices, pero lo que pasa es que Pedro Pascal encaja muy bien, ¿no es cierto?, en este estándar eurocéntrico por su color de piel, ¿no es cierto? Entonces, encaja en este estándar, rasgos mestizos claros, acento neutro en inglés, lo que contrasta con actores más latinos, definitivamente, o más afrolatinos o indígenas latinos, que rara vez acceden a roles protagónicos. A roles Exacto. protagónicos, claro. O sea, hay que ver lo que ha hecho en The Games of Thrones, O The Last of Us. o The Last of Us, Claro. o lo que hizo en Mandalorian, o lo que está haciendo ahora en Los Cuatro Fantásticos de nuevo. Claro. Entonces, finalmente, claro, ha sido una carrera bastante meteórica, por así decirlo, pero meteórica en el sentido de que ha costado un poco, pero últimamente yo lo veo en cartelera, por ejemplo, ahora está en cartelera en 2 películas. Y 2 películas en donde él tiene roles protagónicos. Entonces, igual eso refuerza un poco lo que dice la Cami también, en el sentido de que se enfoca en lo positivo también. Puede ser de que a través de Pedro Pascal veamos como el colonialismo un poco más simbólico en este caso, que es el de reflejar quizás un narcotraficante en una figura como Pedro Pascal, porque es lo que representa quizás el latino, entre comillas, o lo que tú decías también, ese latino violento, Claro. ese latino que va a traer problemas, etcétera, Claro. pero nunca reflejamos un latino que es piola, Claro. que es tranquilo, que no... Claro. Porque es el héroe. Que más el bien héroe. En el, Mandalorian es el único que está como héroe, pero con máscara. Ujú. Si es latino, Claro. si representa un rol latino, va a ser un rol violento o de maleante, digamos. Bueno, esperemos que ahora ya, como el mundo ya está más globalizado y ya hay mucho tránsito de personas que viven y viven en otros lugares donde no son los lugares donde nacieron, esto vaya cambiando. Ojalá Siento yo vaya que más- por ahí va también, porque ya Exacto. el mundo Ahora, se está volviendo un lugar sin Claro, tantos ahora límites. dándole sentido a lo que plantea Quijano, ¿no es cierto? Hollywood extrae estos actores latinoamericanos, ¿no es cierto? Con formación teatral, como tiene Pascal, y los desarraiga de su contexto cultural, ¿no? Porque Pascal, por ejemplo, jamás trabaja en proyectos latinoamericanos o chilenos que desafían este estándar, ¿no? Más bien digamos, me imagino que también porque le ofrecen papeles de esa naturaleza. Porque él está inmerso igual en esa industria. Claro, La cosa es así. Igual, él es de lo top, de lo más top hoy en día. Claro. Claro, o sea, traer claro. a Pedro Pascal a que trabaje en una película chilena, tienen que ofrecerle Claro, el dinero que mucho le ofrece platito. Hollywood, y yo Claro. creo que eso es un poco difícil. Y yo creo que, Claro. o que venga a trabajar en una teleserie, ¿cachai? Claro. Y se Exacto. cuenta con Rodolfi a hacer una Exacto, teleserie. exactamente. Es como difícil. Ahora al mismo tiempo, perdón, Pascal es lo que decían ustedes, digamos, hace una visibilización de la diáspora, ¿no es cierto? Porque habla abiertamente de la identidad chilena, habla de Violeta Parra, habla de los prisioneros, habla de la gastronomía chilena. Entonces eso es muy positivo. Y nos identificamos Sí. mucho con Él eso. se siente muy chileno. Y él se siente muy chileno, Claro. y creo que es un icónico Es representante icónico. chileno, porque estamos con Exacto. cosas. Pero yo quiero decir algo. Me quiero detener un poco en el tema de la música, porque hoy, revisando las redes sociales, vimos un tema ahí que compartimos con la Cami acerca de Karol G. Ah, claro. Karol G siempre ha sido, lo voy a decir entre comillas, ninguneada por las revistas europeas o las de Estados Unidos, etcétera,
hoy día, bueno, ayer ella fue invitada a un importante desfile de modas en París, ya que ha sido una revista y no me acuerdo el nombre, no me voy a acordar porque lo que hizo con nuestra bichota la verdad es que fue bastante feo. Y invitó a distintas personalidades de la música, entre ellas Dua Lipa, Cardi B y nuestra Karol G. Y salió toda una publicación pomposa en las redes sociales de esta revista mencionando a estas dos estrellas, pero se le olvidó nombrar a Karol G, lo cual fue mundialmente repudiado. O sea, estamos hablando que artistas de la talla de Ricky Martin, por ejemplo, que es un ícono también representativo latino en el mundo, indicando, y algo que me va a quedar súper marcado en la cabeza, así como, ¿me pueden indicar cuál es el nombre de las dos señoritas que acompañan a Karol G? Y con eso fue una frase icónica, y así muchos artistas también dando su apoyo a Karol G. Y eso que Karol G llenó 3 jornadas en el Santiago Bernabéu en Madrid. O sea, Madrid. El Santiago Bernabéu es tremendo estadio. Enorme. Exacto. Y lo llenó. Un poco más grande que el Movistar Arena, ¿no? Es lamentable. Que los 5 Movistar Arena. Es lamentable, pero yo insisto, yo tengo fe que las cosas van a ir cambiando. Oigan, chicos, resumamos todo lo que dijo Quijano en 60 segundos. Muy bien, colonialidad del poder, jerarquía global que persiste más allá del colonialismo, eurocentrismo que hemos hablado extensamente, visión del mundo centrada en Europa como referente, descolonizar no significa rechazar lo global, sino entender cómo se construyen los relatos y sobre todo cuestionar sus lógicas. Exacto. Entonces, yo creo que una frase icónica es cuestionar sus lógicas. Es siempre importante. Es siempre importante. Todo. Y vamos ya aprendiendo a descolonizar. Estamos en el 2025, así que ya, pero yo me quedo con lo que dice la Cami y el positivismo y todos tenemos una tarea ahí, ¿no? De valorar lo propio. De valorar lo propio y de darle espacio también a lo propio. O sea, estamos hablando de que primero partamos por casa, démosle el espacio a nuestros personajes chilenos. No esperemos que salga un Pedro Pascal, ni mucho menos. Exacto. Empecemos ahí por finalmente, casa. Los europeos y los gringos tienen su libre derecho de por supuesto que sí, vivir bajo sus propios por eso tampoco los vamos a demonizar, pero sabemos que ahí se concentra gran parte de lo que hemos hablado aquí, que es la colonialidad y el eurocentrismo. Exacto. Oye, y antes de cerrar, ¿les parece que hagamos un quiz? Dejémosles algunas preguntas a los que van a ver este podcast para que reflexionen con nosotros y también nos compartan sus ideas. Y en primer lugar, Cami. Bien, entonces una de las primeras preguntas sería, ¿qué aspecto de la cultura pop que consumes crees que están atravesados por la colonialidad? ¿Qué artistas locales deberían tener más visibilidad? Esas dos preguntas son súper buenas. Muy bien, muy buenas preguntas. Sí. Y si este episodio les dejó pensando, tienen algunas preguntas que hacernos, por favor escríbanos, dejen sus reflexiones en el muro del equipo, en el foro del ramo y por correo también. Lo vamos a leer y quizá sumar esa inquietud en un siguiente capítulo. A un siguiente capítulo, ¿por qué no? Porque este tema es inmenso, es icónico y da mucho para hablar. Así que, bien, esto fue Icónicas, donde lo que es parte del mundo también se pone en conversación. Exacto, porque pensar no quita entretenerse. Nos encontramos en el próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos. Chao.